Bien, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sesión. Hoy vamos a hablar de un tema también muy importante que vendría a ser parte estratégico también en cualquier organización. En este caso estamos hablando del manejo de crisis y continuidad operativa, ya que pues en el contexto actual, donde en este caso los riesgos se presentan, ¿no? De forma inesperada, las empresas tienen que saber cómo gestionar ello, cómo gestionar toda esa prevención de los riesgos y también llevar a cabo, ¿no? Todas las medidas de control adecuadas. Bien, entonces a lo largo de esta sesión vamos a revisar qué significa realmente el manejo de crisis, también qué significa la continuidad operativa. Vamos a ver cómo estas herramientas también permiten proteger la seguridad de los trabajadores, ¿no? Y finalmente también vamos a analizar un caso práctico que nos va a permitir ver cómo se aplican estos conceptos, tanto manejo de crisis y continuidad operativa en la vida real. Antes de entrar de lleno en el tema del manejo de crisis y continuidad operativa, quiero aquí compartirles un hecho que ocurrió, ¿no? En enero del 2024 aquí en nuestro país y que lamentablemente pues ha terminado con la pérdida de vidas. Se trata ahí, seguro muchos de ustedes ya lo hayan visto, de la explosión, ¿no? En una fábrica de Santa Anita, en este caso pues de la empresa PepsiCo, donde lamentablemente ahí fallecieron 3 personas. Bien, entonces este trágico evento nos está mostrando también lo importante que es para las empresas en general, independientemente del tamaño, ¿no? O al rubro que pertenece, nos muestra qué tan importante es para todos ellos estar preparadas para poder enfrentar esas emergencias de ese tipo. Pero sobre todo, pues también nos invita a poder reflexionar sobre cómo el manejo de crisis y la continuidad operativa puede marcar también la diferencia entre una tragedia y una respuesta eficaz que salve verdaderamente las vidas y minimice los daños en la empresa. Bien, ahora entonces para poderlo entenderlo mejor, vamos a ver qué es exactamente el manejo de crisis y cómo se complementa también con la continuidad operativa. Bien, entonces continuando, primero vamos a definir ahí qué es crisis en el entorno laboral. Bien, entonces una crisis en el entorno laboral es ante todo una situación inesperada y de alto impacto, que tiene potencial también de poder interrumpir gravemente las operaciones normales de cualquier empresa. Pero más allá del impacto operativo, lo que aquí resalta es que pone en riesgo la salud, pone en riesgo la seguridad de los trabajadores. Bien, estas crisis también pueden tener diversas causas, por ejemplo, ¿no? Un accidente grave, un incendio, una explosión, como en el caso anterior, ¿no? De PepsiCo, también una fuga química, entre otros eventos críticos que requieren también una respuesta inmediata y de manera organizada. Y aquí quiero detenerme un momento para poder resaltar algo muy importante que también pueden leer ahí en la diapositiva, es que no toda emergencia vendría a ser parte de una crisis, ¿no? Pero toda crisis sí implica una emergencia que escala rápidamente y puede desbordar también los mecanismos normales de control, si estos no se gestionan adecuadamente. Por eso entender qué es una crisis y cómo se manifiesta vendría a ser parte del primer paso para poder afrontar con éxito este tipo de eventos. Bien, aquí tenemos algunos tipos de crisis que también están relacionadas con los accidentes laborales, ¿no? Ya vimos entonces que es un evento de crisis. Ahora vamos a ver los tipos. En primer lugar, tenemos aquí la crisis por incendios o explosiones. Estas situaciones pues implican riesgos inmediatos que también ponen en riesgo, ¿no? La vida de los trabajadores. Segundo lugar, encontramos aquí las crisis químicas o biológicas
que pueden surgir también, digamos, por derrames, por fugas o por exposiciones también accidentales a las sustancias peligrosas. Y este tipo aquí de crisis no solo está poniendo en riesgo la salud de los trabajadores, sino que indirectamente también pone en riesgo, pone en peligro el entorno ambiental, ¿no? Por lo que exige aquí ya protocolos más técnicos y una coordinación estrecha con otras entidades. Un tercer tipo son las crisis estructurales o mecánicas que incluyen aquí ya lo que son, ¿no? Involucran a los colapsos de estructuras, también a las fallas de las maquinarias o los cortes eléctricos críticos. Bien, estas situaciones básicamente suelen ser inesperadas, al igual que las otras, y pueden también causar graves accidentes. Luego también debemos de considerar las crisis por actos intencionales o violencia laboral, que de cierta forma también abarcan desde los sabotajes hasta agresiones físicas o amenazas dentro del lugar de trabajo. Y finalmente están las crisis por accidentes graves o mortales. Aquí este tipo de crisis ya ocurre cuando uno o más trabajadores sufren lesiones severas o incluso también pierden la vida, ¿no? Siendo esta la más trágica. Bien, entonces como pueden ver ahí, cada tipo de crisis, ya sea la crisis por incendio o explosiones, las crisis químicas, estructurales, por actos intencionales o por accidentes graves, todas estas crisis pues tienen sus propias características, ¿no? Pero todas aquí comparten un elemento común también que vendrían a hacer que ya requieren una respuesta preparada y una respuesta que esté más estructurada para poder evitar que el daño sea mayor, ¿no? Y aquí ya entra en juego un papel muy importante de la alta dirección para poder gestionar este buen manejo de las crisis. Muy bien, entonces ya hemos identificado cuáles han sido los tipos de crisis. Aquí tenemos algo muy importante también para poder comprender eh, una buena gestión adecuada, ¿no? De estas crisis en el contexto de seguridad y salud en el trabajo. Bien, en primer lugar, y lo más esencial, una buena gestión de crisis permite proteger la vida y la salud de los trabajadores, justamente ante eventos críticos como en el caso que mencionamos al inicio, la explosión, ¿no? En la empresa PepsiCo. También ayuda a lo que es a reducir los daños materiales, los daños económicos y legales, ¿no? También está pues una respuesta bien estructurada, también mejora lo que es la capacidad para poder tomar las decisiones, ¿no? En situaciones de alta presión. Por otro lado, no podemos dejar de lado también que una buena gestión de crisis refuerza el cumplimiento de las normativas legales. Y en el caso de Perú, pues como veremos más adelante, existen leyes y también algunos otros reglamentos que obligan a todas las empresas a poder contar con planes de contingencia, ¿no? Equipos de respuesta y registros adecuados. Y cumplir con estas disposiciones también de cierta forma beneficia a la empresa en general. Adicionalmente a ello, gestionar bien también las crisis, pues contribuye a crear una cultura organizacional preventiva y resiliente. Es decir, ¿no? Una cultura que no solo reacciona hacia ese evento, sino que de ese evento de crisis, pues aprende, ¿no? Se fortalece y se anticipa también a los riesgos. Y esto se traduce también, obviamente, en una mayor confianza por parte de los trabajadores. Y finalmente, tenemos aquí una buena gestión. Favorece la comunicación efectiva y la coordinación entre los distintos equipos internos, ¿no? Y también con las autoridades externas, ya sea bomberos o también autoridades o equipos, ¿no? De la salud. Y cuando todos los miembros de la empresa, tanto internas como externas, pues se comunican de manera efectiva y ordenada, la respuesta ante esta crisis, pues va a ser más adecuada, ¿no?
Muy bien, aquí ahora vamos a ver un poco más de los fundamentos del manejo de crisis en el entorno laboral. Primero, vamos a definir aquí el concepto. Manejo de crisis en sí es un conjunto de acciones planificadas y coordinadas que tienen como finalidad anticipar, enfrentar y superar las situaciones. Estas vendrían a ser las situaciones críticas, buscando siempre minimizar el impacto sobre los trabajadores, minimizar el impacto a la operación de la empresa, ¿no? Y su reputación. Y para que este proceso pues sea efectivo, es importante aquí comprender que el manejo de crisis no es solo una reacción por una sola persona o una reacción improvisada, ¿no? En sí, este manejo de crisis debe de estar organizado y debe de componerse en cuatro fases principales, las cuales pues pueden observar ahí en la diapositiva. La primera fase es la fase de la prevención. Aquí básicamente ya lo que se busca es identificar esos riesgos que podrían dar origen a una crisis, ¿no? Tomar medidas para poder evitar que estos riesgos se materialicen. Esto incluye en la evaluación de los peligros, el análisis de los riesgos, también la formación de los trabajadores, ¿no? En cuanto a las capacitaciones para ellos y la implementación también de los controles adecuados. La segunda fase es la fase de la preparación, ya que una vez ya identificado los posibles escenarios críticos en la fase de prevención, aquí ya se deben de desarrollar todos esos planes de emergencia, también realizar simulacros y capacitar al personal. La tercera fase ya es la fase de respuesta y en esta pues ya se activa, ¿no? Toda la implementación, donde se van a ejecutar también las acciones inmediatas para poder proteger a todos los trabajadores. Y aquí también pues entra en juego ya la comunicación efectiva. Y finalmente, la cuarta fase, que es la fase de recuperación, una vez ya controlada, ¿no? La emergencia en la fase de respuesta ya se trabaja en poder restablecer con normalidad, ¿no? Todas las actividades. Pero también aquí, pues, es en atender a las consecuencias del evento, tanto físicas como emocionales. Esto incluye, por ejemplo, ¿no? El apoyo psicológico para aquellos trabajadores involucrados en esta crisis, también la investigación de los accidentes, buscar cuál es la causa raíz de ese accidente, de ese evento de crisis, ¿no? Y muy importante también la incorporación de las lecciones aprendidas al sistema de gestión, justamente para poder evitar que algo similar vuelva a ocurrir en largo plazo. Bien, una vez entonces que ya entendemos cuáles son las fases del manejo de crisis, es importante también aquí tocar cuáles son los principios, esos principios que se deben de guiar toda respuesta eficaz ante una situación crítica. Estos principios son pilares ya que aseguran que la actuación sea eficiente, ¿no? Y el primer principio es el liderazgo firme y empático, ahí como pueden observar, ya que pues en toda crisis aquí ya la figura de líder se vuelve crucial, ¿no? Aquí la empresa necesita de esos líderes que puedan mantener la calma, que puedan tomar decisiones rápidas y bien fundamentadas, pero sobre todo pues que también transmitan confianza a todo el equipo, ¿no? Y un buen líder aquí debe de acompañar a todos los trabajadores, ¿no? Debe dar el ejemplo en cómo manejar esa crisis y reducir también el miedo. El segundo principio ya es la comunicación efectiva. Esta básicamente se da durante una crisis, ¿no? Aquí es importante también que la información siempre sea verídica, ¿no? La información que compartan sea la verdadera y no haya desinformación o rumores que pueden ser también peligrosas en el evento mismo. Y el tercer principio es el control emocional. En situaciones de alta tensión, como en este caso las crisis, accidentes laborales o eventos
de emergencia, es natural, ¿no? Que todos los trabajadores sientan temor, sientan miedo, ¿no? De acuerdo a ello, pues algunos trabajadores, digamos, pueden padecer también en ansiedad o confusión. Sin embargo, aquí es importante que dentro de algún evento de crisis, deben de mantener el equilibrio emocional, ¿no? Ya que permite actuar con mayor racionalidad y también permite a tomar decisiones más acertadas. Por eso es importante capacitar también a todos los trabajadores, que la empresa, ¿no? Dedique ese tiempo a poder capacitar, sobre el manejo del estrés, sobre el manejo de las emociones y fomentar también, ¿no? Un ambiente donde los trabajadores puedan brindarse apoyo emocionalmente entre compañeros. Ahora bien, para comprender aquí mejor cómo actuar ante situaciones críticas, es importante diferenciar tres conceptos claves: qué es un incidente, qué es emergencia y qué es crisis. Aunque a veces pues esto se utiliza, digamos, como sinónimos, ¿no? Pero aquí representan un nivel distinto de gravedad. Empezando aquí con el incidente. Este incidente ya es un evento no planificado que no causa muchos daños, ¿no? Pero que puede haberlos causado. En segundo lugar, tenemos aquí la respuesta, la emergencia, que aquí ya hablamos ya de una situación repentina o una situación peligrosa que sí requiere una acción inmediata, ¿no? Para poder proteger a los trabajadores. En ello podría ser, si hablamos un poco más de ejemplos como emergencia, podríamos mencionar, digamos, una fuga de gas o un accidente con lesiones. Y en este caso ya se activa el plan de emergencia. Finalmente está ya la crisis y ya representa, digamos, un alto más alto de impacto, ¿no? Es un evento ya que desborda la capacidad de respuesta habitual de la empresa y también puede tener consecuencias graves no solo para los trabajadores, sino también para la empresa en general, ¿no? A nivel de procesos, a nivel de emociones, al nivel de productividad. Bien, entonces vamos a ver aquí un pequeño video en donde nos muestra justamente cómo es que se debe de manejar, ¿no? Un evento de crisis, cómo es que se debe de comportar los trabajadores para poder sobrellevar estos eventos. Soy Paul Remy Ollague, profesor en manejo estratégico de crisis, profesor de esta universidad y consultor. Las crisis son eventos de alta carga destructiva. O sea, quiere decir que estoy en una situación, sea una empresa grande, sea una pyme, una mediana, sea una gran transnacional, sea una entidad del gobierno, sea un equipo de fútbol, estoy expuesto a un evento de alto impacto negativo. Y le pasan a cualquiera, número uno, vienen algunas de ellas anunciadas y muchas de ellas no anunciadas. Y lo más importante, digamos, es que hay un punto en el cual no se sabe cuál es el desenlace. Entonces, la definición está en función de entender el calibre y la importancia y la potencia del evento que uno tiene por delante. En realidad, las crisis no es un tema que me va a pasar sí o no, el tema es cuándo me va a pasar. Lo más importante es la velocidad de respuesta. O sea, de alguna manera, digamos, hay una especie de correlación entre qué tan temprano manejo la crisis y qué tan eficaz es mi respuesta.
O sea, las soluciones tempranas son tremendamente más eficaces que las tardías. Eso es lo primero. Y lo segundo, junta a tu gente de dirección de la empresa. Cuando juntas gente, automáticamente tienes 4 efectos casi milagrosos. El primero, nadie se manda por su cuenta. Y no tienes una versión A, versión B, versión C. Número uno. Número dos, tienes mucho más información sobre qué es lo que está pasando. Nadie tiene la foto completa de una crisis, viene de a pocos. Número tres, tienes mucha más capacidad de ver qué opciones de manejo puedo desarrollar. Y lo más importante, las gerencias medias son las implementadoras de lo que se puede decidir. De modo que la gran recomendación es actúa muy rápidamente y junta gente. Eso es lo más importante. En realidad, de cada 100 crisis, 96 están larga y silenciosamente anunciadas. Lo que pasa es que nadie las quiere ver. Y si hay un problema, todo el mundo dice es culpa del costado, culpa de arriba, de abajo, pero nadie echa la culpa de las cosas. Eso quiere decir, digamos, que hay que hacer una especie de cultura de avisar sobre los riesgos. O sea, un problema dando vueltas por ahí sin propietario, sordo, que todo el mundo hace la vista gorda porque no es mi área, no me corresponde, es una cosa muy peligrosa. Eso quiere decir, mientras el capitán más baja sale de máquinas, o sea, vea la parte profunda del barco, los gerentes bajen a ver cómo están las operaciones de campo y hagan las preguntas, ¿qué problemas tenemos acá? Va a anticipar una especie de radar de crisis que de puro manejadas tempranos va a ser muy eficaz. Y sobre cómo manejarlas, en realidad corresponde ver, digamos, lo que es un comité de crisis, que es el mismo comité de gerencia con un ropaje y con un formato en el cual lo que se decide se hace en formatos de tiempo extremadamente cortos, donde pones mucha energía a muy pocas cosas y la decisión no se toma por consenso, la toma una sola persona. De modo que esas son las recomendaciones más simples, más sencillas y no siempre tomadas en cuenta por las personas. Por esta cuestión de no nos pasará, en realidad somos un equipo con suerte. Bien, entonces ahí el video nos ha mencionado algo muy importante. Al inicio menciona, ¿no? Que independientemente del tamaño de la empresa, pues siempre se presentan, ¿no? Eventos críticos que afectan tanto la salud como la seguridad de todos los miembros de la empresa. Es por ello que es importante saber cómo actuar ante estos eventos, saber cómo manejarlos adecuadamente, ¿no? Asimismo, pues para que no pueda afectar a los trabajadores ni tampoco a la productividad, ¿no? Y a la operatividad de la producción en sí. Bien, siguiendo entonces, es importante también conocer aquí las normativas peruanas aplicables que regulan, ¿no? La seguridad y salud en el trabajo, en especial cuando enfrentamos así la situación de la organización. Tenemos allí la ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Como muchos ya lo conocen. Aquí pues se establecen esas obligaciones de los empleados y también de los trabajadores para poder garantizar un ambiente laboral seguro y saludable, ¿no? Esta ley tiene como objetivo también prevenir los riesgos laborales y proteger la salud de todos los trabajadores en cada fase, ¿no? En cada proceso de la actividad. Y dentro de los principales, digamos, disposiciones de esta ley se incluye la obligación de los empleadores, ¿no? De poder implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y que pues no solo aquí abarca la prevención de riesgos, sino también la respuesta ante estas emergencias críticas. Y como hemos visto ya en muchos casos de crisis, ¿no? Es importante destacar también que esta ley, la ley 29783, realiza, ¿no? Evaluaciones periódicas
también la formación continua a los trabajadores, esas capacitaciones que necesitan para poder justamente contrarrestar los accidentes y las enfermedades ocupacionales. Todo esto contribuye entonces, la ley 29783, a que la empresa pueda tener esa cultura preventiva, en la que las crisis se minimicen o si se presentan, son ya gestionadas de una manera más eficiente. Además, de la ley 29783, tenemos también su reglamento, que vendría a ser el decreto supremo, la 005. Este reglamento también regula de manera más específica toda esa implementación de un sistema de gestión, ¿no? También define lo que son esos procedimientos de emergencia que deben de seguirse en caso de crisis o accidentes laborales. Esto incluye desde los protocolos de actuación de cómo manejar la crisis, también la organización de las brigadas de emergencia, la asignación de los roles, ¿no? ¿Quién es que va a hacer cada qué cosa? Y también la capacitación al personal. Un aspecto muy importante, que no nos debemos de olvidar y que menciona aquí el Decreto Supremo la 005, es que establece, ¿no? Que las empresas deben de contar con planes de emergencia debidamente elaborados y también actualizados, y capacitar nuevamente a los trabajadores continuamente, ¿no? En todos los procedimientos adecuados. Y finalmente tenemos aquí también, para poder cerrar con este bloque de normativo, la norma ISO 45001. Esta norma, pues, es una norma internacional, ¿no? Que, pues, siempre ayuda también a poder gestionar adecuadamente lo que es un sistema de gestión. Y dentro de esta norma, pues ayuda también a identificar lo que son los peligros, evaluar los riesgos y tomar medidas preventivas, ¿no? Todo dentro de un enfoque de mejora continua. Esta norma, la ISO 45001, también promueve una participación activa de todos los trabajadores. Esto ya sea en la toma de decisiones y también en el manejo de las crisis, ¿no? Dentro de la organización. Por otro lado, aquí también tenemos la ley 28.868, que también regula el régimen de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En este caso, pues esta ley también establece los derechos de los trabajadores en caso, pues, de sufrir accidente laboral, ¿no? Así también como las responsabilidades del empleador en cuanto a la cobertura médica, la compensación económica y los procedimientos legales. Y en el contexto de crisis ya, pues esta normativa, la ley 28.868, eh, también es esencial, ¿no? Ya que pues asegura que los afectados de esa crisis, de esa emergencia, pues reciban atención oportuna y también una atención adecuada, tanto en el aspecto médico como también en el aspecto legal. Bien, entonces ahora vamos a pasar a una de las partes más importantes del tema, la cual es las fases de actuación ante una crisis. Y como ya hemos visto, una de las fases primordiales es la prevención y la preparación. Una crisis pues debe de enfrentarse tanto en el entorno que ocurre y también debe de anticiparse, ¿no? Tener esa planificación inicialmente. En esta etapa, que es la prevención y preparación, siendo la primera etapa primordial para poder manejar una crisis, pues aquí se desarrolla todos los planes de contingencia. Y estos planes deben de ser específicos, deben de ser claros y adaptados en la realidad de cada empresa y como lo pueden visualizar también en la imagen.
Aquí tenemos también algunas otras herramientas que deben de utilizarse, como por ejemplo los simulacros periódicos, ¿no? Para poder practicar esa respuesta ante las situaciones de emergencia. Tenemos aquí también los equipos de respuesta ante las emergencias, también conocidos como brigadas, ¿no? Y estas brigadas deben tener también esa formación, deben de estar formadas y capacitadas en áreas claves. Áreas claves, ¿a qué me refiero? Pues a esas áreas donde están los primeros auxilios, la evacuación, la lucha contra incendios, también para los trabajos de alto riesgo, ¿no? Entre otras actividades. Además, es indispensable también de que cada miembro aquí de la brigada tenga un rol claro, ¿no? Un rol definido durante una crisis, porque pues la coordinación va a ser fundamental para poder minimizar, ¿no? Los daños de la crisis. Bien, luego sigue la fase de la respuesta inmediata. Y esta fase ya se activa en el momento exacto en que ocurre el incidente o el evento crítico. Aquí el tiempo cuenta cada segundo, ¿no? Y lo primero que debe de hacer es activar el plan de emergencia, previo ya elaborado, pues en la fase uno, que es la prevención y preparación, ¿no? Aquí entonces deben de poner en marcha ya inmediatamente todos los protocolos, todos esos protocolos ya establecidos durante la etapa de preparación. También aquí, pues todos los involucrados, ya sea desde las brigadas hasta los supervisores de seguridad, deben de ser notificados y comenzar también a actuar según las responsabilidades. Ahora bien, una parte fundamental dentro de esta respuesta es la comunicación, tanto interna como externa. Debemos de asegurarnos de que pues haya canales claros y directos, ¿no? Para poder informar a los trabajadores, a las autoridades e incluso también en casos graves a los médicos a medios de comunicación, ¿no? Y por último, pero no menos importante, también está el manejo de víctimas y testigos. Aquí la prioridad inmediata, como cualquier otro evento de crisis, es proteger la vida y la salud de los trabajadores o de las personas afectadas. Esto incluye la aplicación de primeros auxilios, e incluye la evacuación y la atención médica de ser necesaria. Asimismo, aquí los testigos también deben de ser tratados con cuidado, ¿no? Ya que pues el impacto emocional puede ser fuerte también para aquellas personas que hayan sido testigos del evento. Y además puede registrar también los testimonios o evidencias con el fin también de apoyar la posterior investigación del accidente que haya puesto en peligro la salud y vida del trabajador. Perfecto, ahora continuamos aquí con la fase final, siendo la fase de recuperación, que muchas veces pues es subestimada, ¿no? Pero en realidad es importante también para poder cerrar adecuadamente este ciclo. Después ya de haber controlado la situación crítica en la fase de respuesta inmediata, es importante aquí ya iniciar con esas acciones que permitan restablecer con normalidad todas las actividades, ¿no? Toda la operación de la empresa. Pero sobre todo también deben de iniciarse esas acciones para poder sanar emocionalmente a los trabajadores, sanar de cierta forma la organización y operativamente, ¿no? Que pues los impactos que haya dejado la crisis. En primer lugar, tenemos aquí el apoyo psicológico post-evento, que muchas veces pues nos enfocamos solo en lo físico, ¿no? Pero debemos recordar también que los efectos emocionales juegan un papel fundamental en estos eventos críticos.
Luego entramos ya a una etapa muy técnica, pero indispensable también, que es la investigación del accidente. Esta ya debe de ser objetiva, también debe de estar documentada con toda la participación de todos los expertos, ¿no? Y miembros también del comité o supervisores. Y finalmente, con base ya en esa investigación, pasamos a una de las acciones más valiosas, las lecciones aprendidas. Aquí pues es donde ya la empresa de cierta forma demuestra cuál ha sido su capacidad de mejora continua. Se deben de revisar, ¿no? Y ajustar todos esos protocolos que se hayan aplicado para ese manejo de la crisis y reforzar, ¿no? Reforzar esa cultura preventiva con base a lo que se ha vivido. Y si es que no ha funcionado, pues mejorarla cada día, ¿no? Bien, continuando ahora con otro punto clave en la operatividad y la respuesta ante la crisis, aquí tenemos el rol del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y brigadas que son parte fundamental, ¿no? Y si la empresa pues cuenta con menos de 20 trabajadores, aquí ya ingresaría lo que es los supervisores. Bien, aquí el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo son esos equipos, ¿no? Que pues son parte del sistema preventivo. Son actores también importantes durante un evento crítico. Este comité tiene la responsabilidad estratégica y operativa durante una crisis. Básicamente, aquí su función principal vendría a ser coordinar la respuesta, asegurándose de que todos los protocolos pues se sigan, ¿no? Todos esos protocolos establecidos del plan de emergencia se completen paso a paso. Es decir, ¿no? Que no se improvise, sino de que cada acción esté guiada por lo que previamente se haya planificado. Pasando entonces ahora a las brigadas de emergencia, estas son quienes están en la primera línea de acción, ¿no? Y estas brigadas, ya previamente capacitadas, no solo se encargan lo que es la evacuación, sino también del control de estos eventos, ¿no? Y cómo pueden contrarrestar con todos los riesgos. Estas brigadas no solo intervienen físicamente, sino que pues también ayudan con el registro de incidentes, ¿no? Llevando el control de las personas involucradas, de las víctimas, también el registro de los testigos, lo cual pues va a ser importante para la investigación del accidente posterior. Bien, aquí tenemos otro punto que es la coordinación con autoridades externas. Este paso es vital también porque ninguna empresa, por más que esté preparada en el manejo de crisis, pues puede actuar completamente sola, ¿no? Y frente a emergencias de gran magnitud. Aquí tenemos algunas entidades que se involucran, tanto como los bomberos, también Salud y el Ministerio de Trabajo. Tenemos ahí como primer plano a los bomberos que son indispensables, ¿no? En situaciones como incendios o rescates. Y aquí el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues debe de facilitar una coordinación rápida y clara, que en las diapositivas anteriores hemos visto, ¿no? Un buen liderazgo, una buena comunicación va a ayudar a que todo esto se lleve a cabo de la mejor manera. Luego tenemos allí también a Le Salud, que pues cuya función aquí principal en estos casos críticos es brindar la atención médica inmediata, ¿no? Aquí pues también es clave que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el supervisor actúe de manera ágil, ¿no? Informando sobre cuál es el tipo de lesión o cuál es la exposición de los trabajadores. Por ejemplo, ¿no? Si se trata, digamos, de un accidente donde los trabajadores estuvieron en contacto con sustancias tóxicas. Aquí se debe de detallar cuál ha sido la sustancia involucrada para que pues el personal médico de la salud o de los otros centros médicos sepa qué tratamiento, ¿no? Preparar antes de llegar al hospital. Finalmente, aquí tenemos ya el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
empleo que pues básicamente aquí cumple un rol fiscalizador, ¿no? Y esta entidad también supervisa que se cumpla todas esas normativas de seguridad y salud en el trabajo que se estén aplicando en la empresa y que se realicen, ¿no? Las investigaciones correspondientes. Bien, ahora pasamos a otro aspecto clave para la mejora continua y el cumplimiento legal, ¿no? Aquí está el registro y documentación de los incidentes. Cuando ocurre en sí una crisis, no basta solo con actuar en el momento, ¿no? Aquí pues es importante poder documentar también todo lo que ha sucedido, porque esta información va a servir para analizar más a fondo todas esas causas del incidente, ¿no? Tomar las decisiones de una manera más informada y demostrar el cumplimiento de las normas legales. También tenemos aquí algunos pasos clave en el registro, como por ejemplo, ¿no? Ahí, como pueden observar, tenemos la recolección de datos, que pues es muy importante incluir toda esa información, recabar toda esa información, ya sea como la hora, el lugar de los hechos, ¿no? También pues las personas que han sido involucradas y han sido los mismos trabajadores que pues pertenecen directamente a la empresa o también a personas externas. Todas esas personas involucradas pues tienen que incluir en la información, ¿no? Así también como la descripción del incidente y las medidas iniciales que se hayan tomado para poder manejar esa crisis. También se deben aquí de contar con testimonios, pues aquí ya se recopilan lo que son las declaraciones de los testigos, ¿no? De esas declaraciones de los afectados, asegurándose también de que se mantengan la objetividad y la precisión del tema. Y la fotografía o evidencias, ¿no? Aquí pues tomar fotos del lugar del incidente y también preservar cualquier evidencia para la investigación va a ser pieza clave para poder identificar, ¿no? Cuál ha sido la causa raíz, digamos, de ese evento crítico. Tenemos también la documentación que ya lo hemos ido mencionando, que es importante, ¿no? Aquí detallar el informe de investigación, elaborar ese informe de manera detallada y clara sobre cuáles han sido las causas del accidente, de ese incidente peligroso. Y también documentar en ese informe cuáles han sido las medidas que se han tomado para poder contrarrestar, ¿no? Y las acciones correctivas a poderse implementar. Tenemos también el cumplimiento normativo y el plan de mejora. Esto para poder integrar cuáles han sido los hallazgos en el plan de mejora del sistema de gestión de seguridad. Obviamente para poder evitar esos incidentes similares en un futuro. Bien, entonces continuando aquí, la comunicación en crisis, ¿no? Durante una crisis, como ya hemos visto, no solo es importante actuar rápido, ¿no? Aquí pues la comunicación va a primar en todo momento. Aquí comunicar de manera clara y oportuna va a ser pues parte de una estrategia del manejo de crisis. Bien, por eso se deben de implementar todos esos protocolos de comunicación, la cual pues deben de estar bien definidos, ¿no? Antes de que ocurra una crisis. Tenemos aquí algunos elementos claves, como por ejemplo, pues tenemos, ¿no? Definir los canales claros de comunicación, tanto internos como externos, antes de una crisis, ¿no? Para poder asegurar que la información fluya sin obstáculos. También establecer portavoces oficiales, ya sea miembros del comité de seguridad o algún otro líder del equipo de emergencia que pues garanticen, ¿no? Esos mensajes coherentes y verídicos. Utilizar también comunicaciones escritas y orales con actualizaciones regulares para poder mantener a todos los involucrados, a todos los interesados informados sobre el progreso de la situación. Bien, entonces como están viendo, ahí la comunicación tanto verbal como escrita y la manera de cómo es que se comunica va a ser parte estratégica para poder
de cierta forma llevar a cabo un buen manejo de esas crisis. Bien, entonces cuando estamos hablando de la buena comunicación, es importante también tener en cuenta siempre que la gestión de aquí de los rumores y el control de información también eh, tiene que ser llevada a cabo, ¿no? En ese manejo de crisis. Por ejemplo, debemos de contrarrestar esos rumores rápidamente con información verídica, ¿no? También monitorizar las redes sociales y otros canales informales para poder identificar posibles falsos rumores. Y finalmente, pues controlar el flujo de información para no generar más caos en la concentración de la crisis. Otro punto importante que no se debe de escapar de las manos de la empresa es la comunicación con los familiares y los medios de comunicación. Bien, entonces cuando ocurre, digamos, un accidente laboral grave, uno de los primeros pasos es notificar a las familias de los trabajadores afectados. Este proceso pues debe de realizarse con empatía, con respeto a cada uno de los trabajadores, ¿no? No basta solo con informar así de cierta forma, sino que pues va a ser vital saber cómo es que se va a informar. Y lo ideal es que esta notificación la realice una persona capacitada, ¿no? Que pueda pues transmitir el mensaje con seguridad, explicando lo que haya ocurrido en la empresa, explicando esa crisis que haya ocurrido y lo que se está haciendo, ¿no? Y brindando apoyo emocional también si es que es necesario. Además, se debe de proporcionar también a los familiares esa información precisa y actualizada. No debe de, o sea, de especular ni ocultar los datos, ¿no? Aquí, pues, los familiares tienen ese cierto derecho de poder ser informados de una manera clara y precisa. Ahora bien, en cuanto a los medios de comunicación, también son importantes pues mantener, ¿no? Una postura proactiva. No se debe de esperar a que la información se filtre o se distorsione, ¿no? Por el contrario, aquí lo que menciona es que debe de haber esos voceros oficiales que estén preparados también para poder comunicar con claridad lo que ha ocurrido en la empresa. ¿Cuáles han sido las acciones tomadas? Y qué pasos se están siguiendo para poder recuperar o investigar el caso. Y esto pues no solo ayuda a poder reducir las especulaciones o los rumores, sino que también está ayudando a proteger, ¿no? La imagen institucional. Bien, entonces ahora pasando un poco más a la continuidad operativa. Esta continuidad operativa se refiere a esa capacidad que tiene la organización para poder mantener, ¿no? Sus procesos críticos y actividades esenciales durante y después de una crisis o emergencia. En otras palabras, para que se entienda bien este punto, es cuando se habla de continuidad operativa, pues es garantizar también que la empresa siga funcionando, ¿no? Incluso si ocurre un evento inesperado como un accidente laboral grave o un incendio, un sismo, una explosión o cualquier otra situación que afecte a la seguridad de los trabajadores. Eso sería lo que es continuidad operativa. ¿Cómo se aplica aquí en seguridad y salud en el trabajo? Pues es preparando planes de emergencia y evacuación. Es importante entonces que la empresa cuente con esos planes de emergencia, ¿no? También establecer los roles y responsabilidades a cada responsable, ¿no? Que pues pueda conocer cómo es que debe de actuar ante esa crisis. Bien, capacitar a los trabajadores sobre cómo actuar ante esa emergencia. Aquí pues nos está mencionando que no solamente se debe de capacitar, ¿no? Al encargado de poder realizar este manejo, sino también pues a todos los trabajadores, para que también sepan cómo reaccionar ante esos eventos. Mantener también los suministros y equipos críticos disponibles, como por ejemplo, ¿no? Los botiquines o las camillas, que son parte clave para poder
evacuar a los trabajadores y tener un plan para poder retornar las actividades después de la crisis, priorizando pues la seguridad, ¿no? Bien, entonces teniendo en cuenta todo ello, ya sea cómo es que se debe de manejar la crisis y también la continuidad operativa que siempre van de la mano, tenemos aquí un caso práctico en donde nos menciona, ¿no? El incendio en la planta de producción. Aquí en sí el caso práctico muestra como situación un cortocircuito provoca un incendio en la zona de envasado durante la noche. No hay víctimas, aquí nos está recalcando algo, pero las llamas dañan daños materiales, ¿no? La máquina y la infraestructura de la empresa. Esto pues plantea un gran desafío, ¿no? Para la organización. No solo debe de proteger la vida y la salud de los trabajadores, sino también encontrar esa forma de poder reanudar todas las actividades productivas lo antes posible. Obviamente minimizando, ¿no? Los daños económicos y la reputación de la empresa. Bien, entonces vamos a ver paso a paso cómo podemos manejar esta crisis y cómo también aseguramos la continuidad de las operaciones. Bien, como parte de la respuesta inmediata al incendio, lo primero que hacemos es activar el plan de emergencia, ¿no? Y el plan de evacuación, que ya está establecido ya previamente. Así, todos los trabajadores ya salen de la zona de riesgo, de manera ordenada y segura. Luego, la brigada de emergencia, entrenada para estos casos, usa lo que son los extintores y las mangueras para poder tratar de controlar el fuego o las llamas en los primeros minutos, ¿no? Al mismo tiempo, se llama también a los bomberos para que lleguen rápidamente y se notifique a la gerencia y al área de seguridad y salud en el trabajo, porque es importante, porque todos deben de estar informados y deben de coordinar, ¿no? Todo este proceso. Después se verifica la seguridad de cada trabajador. Y si alguien necesita primeros auxilios, se le debe de brindar inmediatamente. Finalmente, se crea un cordón de seguridad para poder evitar que las llamas o el humo se propague a las otras áreas de la planta, ¿no? Y así minimizar también los daños. Una vez ya que la crisis inmediata esté controlada, pasamos a la fase de continuidad operativa, que ya consiste, ¿no? En poder planificar cómo podemos reanudar la actividad productiva lo antes posible, pero siempre priorizando la seguridad de los trabajadores. Aquí ya activamos el plan de continuidad operativa. Lo primero es reorganizar el área de producción como la zona del envasado que está dañada. También movemos las operaciones a la zona de almacenaje que de manera temporal podríamos adaptar para poder seguir trabajando. Luego se evalúa el inventario disponible y prioriza la producción de los productos más urgentes, ¿no? Para no afectar también a los clientes ni perder ingresos claves. Mientras tanto, se alquilan máquinas temporales que permitan seguir con la actividad mientras se repara la zona afectada. Bien, aquí entonces ya estamos em, mostrando cómo es que una empresa que pueda surgir estos eventos críticos maneja, ¿no? De una manera adecuada para poder seguir con sus actividades diarias. También se ajusta los turnos y capacitan rápidamente al personal para que se puedan desempeñar bien en ese nuevo espacio, ¿no? Siempre y cuando su seguridad y su bienestar sean primero. Así entonces la empresa está demostrando cuál es su capacidad de adaptarse, cuál es esa capacidad de poder recuperarse y continuar operando siempre pues con las mejores medidas de seguridad. Incluso, ¿no? Después de un evento tan crítico como el incendio en el caso. Finalmente, un punto fundamental en la continuidad operativa es la comunicación clave y clara con los clientes y proveedores. En este caso,
la empresa informa de manera transparente lo que ha ocurrido, también explica cómo va a afectar los tiempos de entrega y propone plazos realistas para no generar expectativas falsas. Bien, entonces aquí ya no solo se está viendo el tema de la producción, sino también en cómo va a afectar, ¿no?, a los clientes y a los proveedores. Bien, además no olvidemos también el monitoreo de los riesgos y las mejoras. Primero se investiga, ¿no? ¿Cuál ha sido la causa raíz del incendio? Que en ese ejemplo pues fue un cortocircuito, ¿no? A partir de eso ya se fortalecen las inspecciones eléctricas y también se instalan lo que son los detectores de humo automáticos, ¿no? Haciendo uso de las nuevas tecnologías y a través, ¿no?, de los sensores se puede detectar esos humos que van a permitir también detectar posibles problemas en el futuro. Y aquí, adicional a ello, se actualiza el plan de continuidad operativa para que incluya también específicamente esos riesgos eléctricos. Y como resultados esperados, aquí los trabajadores están a salvo, ¿no? Una vez entonces ya aplicado todos los pasos que hemos mencionado anteriormente y gracias a la respuesta bien coordinada, esos trabajadores pues tienen más confianza en los planes de emergencia y continuidad. La producción aquí, para el caso, pues no se detiene, ¿no? Completamente, aunque pues va a un ritmo más lento, ya que están trasladando, trasladándose, ¿no?, al área de almacén por un tiempo. Y finalmente la organización ya aprende de la crisis y sale fortalecida con un sistema de control más robusto, más organizada y una mejor cultura de seguridad. De esta manera, entonces, se puede aplicar, ¿no?, todos esos conceptos de un buen manejo de crisis y la continuidad operativa. Bien, entonces ahora que ya hemos revisado a detalle todos los conceptos claves, tanto de manejo de crisis y de continuidad operativa, quiero que regresemos aquí a la noticia que hemos visto al inicio, que es la explosión en la fábrica, ¿no?, de Santa Anita de PepsiCo, que dejó como víctimas y pérdida de vida de tres trabajadores. Para ello vamos a ir un momento a la noticia. Bien, ahí como pueden observar, bien, ahí como pueden observar, entonces tenemos, ¿no?, la noticia que se ha presentado ahí en el 2024, la explosión en PepsiCo, que pues muestra aquí, ¿no?, un fuerte estallido en su sede de Santa Anita. Leyendo un poco aquí del caso, pues de acuerdo a la información proporcionada por el Cuerpo General de Bomberos, tres unidades de emergencia y dos ambulancias acudieron al lugar para poder llevar a cabo el rescate a las personas atrapadas en la estructura. Se estima que entre dos y tres individuos fueron trasladados de emergencia a un centro médico, parte, ¿no?, de un plan de emergencia. Es importante señalar que de acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, la onda expansiva generó daños en vehículos e infraestructura de la calle. Asimismo, se ha cerrado el tránsito en la cuadra 5 en el distrito de Santa Anita mientras los bomberos realizan las actividades. Ahí podemos observar, ¿no?, que pues aquí dejó saldo de tres vidas, ¿no?, de trabajadores. Estas son las imágenes que pues en este caso eh, haya sucedido esta explosión de PepsiCo. Bien, entonces si esta empresa hubiese tenido un enfoque
sólido y claro de lo que es el manejo de crisis y continuidad operativa, lo primero que habría hecho o habrá hecho es trabajar, ¿no? En la prevención y la preparación. Esto significa que antes de ese incidente ya tenían en marcha las inspecciones y también esos controles rigurosos de los sistemas eléctricos, de los sistemas de gas o cualquier otra fuente de riesgo, ¿no? Y luego ya pues es el momento de la respuesta que la empresa habrá ya en ese entonces activado de inmediato su plan de emergencia, evacuando a todos los trabajadores de forma rápida y segura y también brindando esos primeros auxilios necesarios mientras llega la ayuda externa, ¿no? Y la parte ya de la recuperación, habría para la empresa implicado un análisis detallado sobre todas esas causas de la explosión, también la reparación de la infraestructura y sobre todo, ¿no? La comunicación clara con las familias de los afectados. También la comunicación con los trabajadores y con los clientes. Esto para poder garantizar que la seguridad está bajo control y que se está tomando, ¿no? Todas las medidas necesarias para evitar que algo así vuelva a ocurrir. Y por supuesto, ¿no? La continuidad de las operaciones. Después ya de la crisis, se habrán activado también los planes para poder seguir trabajando, ¿no? Digamos, en otras áreas o con otros proveedores alternativos que de cierta forma minimicen esas pérdidas y garanticen también que la empresa pueda recuperarse de ese duro golpe. Bien, entonces de esta manera es que se aplica, ¿no? Un buen manejo de la crisis y la continuidad de las operaciones. Bien, hemos llegado entonces a la parte final. Espero que la información que se haya compartido aquí en esta sesión pues sea de mucha utilidad, ¿no? Y que pues apliquen en su día a día. Nos vemos en una próxima sesión y cuídense todos.